Pues bien, pues bienvenidos a este webinar, seminario de impuestos a la economía digital. Este es un tema que en lo particular a mí me gusta mucho porque se observa cómo va cambiando día con día o cada ejercicio fiscal, cómo van cambiando las disposiciones legales en cuanto al gravamen de lo que es los actos económicos que se llevan a través ya sea de plataformas o de internet o de algún intermediario que no propiamente es el comprador o el vendedor o el prestador del servicio y el adquirente del servicio, sino que se presta precisamente a través de medios digitales. Y pues bien, vamos a iniciar. Eh, el gravamen a lo que es la economía digital, vamos a tener que remontarnos a los años 97 y 98, ya que se dan dos acontecimientos muy importantes en estos años, que son el antecedente primordial que tenemos que tener, o cuando se empieza a pretender grabar a los actos económicos que se llevan a cabo a través de manera digital o no de manera ordinaria, sino a través, pues ya hoy día desde nuestro teléfono celular podemos realizar una transacción o podemos adquirir un bien o un servicio. Y pues esto ya se estaba considerando desde aquellos años para poder grabar a estos actos económicos. Estos acontecimientos de los que yo les hablaba es la conferencia de Turku en Finlandia en el año de 1997 y la conferencia de Ottawa, Canadá en octubre de 1998. Estos son acontecimientos importantes porque a partir de estas dos conferencias es que se van a desprender todo el antecedente del marco jurídico que tenemos hoy día, no solamente en México, sino a nivel internacional, por lo menos todos los países que son miembros de la OCDE o de la OCDE. Pues bien, en Turku de 97 se reúnen representantes de gobiernos y de empresas. Y es una primera reunión que se hace de manera informal. Aquí se plantean los retos de lo que es el comercio electrónico mundial en los sistemas tributarios. En la de Ottawa, ya digamos, ya no es de manera tan informal. La conferencia se llama Un Mundo Sin Fronteras, identificación del potencial del comercio electrónico. Entonces, pues vemos que ya desde finales de los años 90 se empieza a buscar una regulación de gravamen o una regulación tributaria a los actos que se llevan a cabo a través de medios o herramientas electrónicas. A partir de estos dos documentos es que salen los principios de la tributación al comercio electrónico. Encontramos el primer principio, que es el principio de neutralidad. ¿Qué nos dice este principio? Pues que la tributación fiscal deberá de ser neutral y equitativa entre las formas de comercio que se realizan en estos medios o a través de estos intermediarios o agentes económicos externos que se llevan entre estos y el comercio convencional o el comercio normal como lo conocemos hoy día, evitando así una doble imposición o la no tributación involuntaria. Después, el principio de eficiencia. ¿Qué nos dice este principio? Pues que se deben de reducir en máximo los costes de cumplimiento para las empresas y la administración. El principio de certeza y simplicidad. Las reglas fiscales deberían ser claras y fáciles de entender, de forma que los sujetos pasivos conozcan su situación. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos? Pues igual que en cualquier relación jurídico-tributaria, aquel que está sujeto al gravamen, a veces incluso hasta la retención, podrían convertirse en sujetos pasivos, porque no son propiamente el causante de la contribución, pero sí están obligados a hacer la retención. Entonces, pues ese principio nos dice que tiene que haber certeza y simplicidad y que todas las reglas, entendamos leyes, deberán ser claras para que quien va a contribuir o quien va a ser sujeto de estos gravámenes, pues pueda hacerlo de la manera más práctica. Ahora bien, efectividad, perdón, y justicia. La tributación fiscal deberá de producir una cantidad correcta de impuestos en el momento adecuado, reduciendo al mínimo las posibilidades de evasión y de evitación. Eso es lo que se planteaba en aquellos años. Un principio más, el de flexibilidad.
Los sistemas tributarios deberán ser flexibles y dinámicos para asegurar la evolución paralela a los avances tecnológicos y comerciales. Ahora bien, la conferencia de Ottawa también sirve para confirmar la importancia de distinguir lo que son los aranceles y los impuestos. Entonces, vemos que a través de estas dos reuniones o dos previos, pues es que se logra abordar cómo ya se vislumbraba un mercado exponencial en cuanto al comercio, que no se lleva precisamente a través de los medios comunes, sino se llevan a través de una computadora, hoy día se los acabo de comentar, un celular. Entonces, prácticamente nosotros podemos realizar un acto de comercio a través de nuestro teléfono, podemos adquirir prácticamente todo, desde comida, desde un servicio de taxi, servicios de educación, servicios de citas. Entonces prácticamente lo podemos realizar todo el día de hoy desde nuestro teléfono, pero pues precisamente en aquellos años se contemplaba que estos principios pudieran regular lo que hoy día tenemos como legislación aplicable. Entonces, al final de la exposición les voy a plantear cómo está el marco tributario el día de hoy y ustedes me dicen si se apega o no a lo que decían estos principios. Ahora bien, la acción 1 del BEPS, recordemos que pues la OCDE tiene un plan BEPS en el cual hace ya algunos años se emitió una serie de acciones o de reglas en los cuales nos dice a los países miembros de la OCDE cómo debemos regular nuestro marco tributario local, ¿no? Entonces, en septiembre de 2013 se crea el grupo de expertos sobre la fiscalidad de la economía digital, el GFED, órgano auxiliar del Comité de Asuntos Fiscales, el CAF, en el que participan los países del G20 no pertenecientes a la OCDE en su condición de asociados. Entonces, en cuanto ya a la regulación propiamente más ya en materia, digamos que la acción 1 del plan BEPS es lo primeritito que tenemos que tener hoy día para ubicar los antecedentes. Ahora, ¿cuáles fueron las motivaciones de esta acción 1 del plan BEPS? Igualmente que nosotros tenemos una exposición de motivos cuando nuestros órganos legislativos sacan una nueva ley, o sea, no es como que del agua y ya, no, tiene que haber una exposición de motivos, pues igualmente en materia de tributación internacional, la acción 1 del BEPS tiene una motivación que dice que la economía digital es el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las tecnologías de la información y la comunicación. La economía digital se está convirtiendo cada día más en la economía propiamente dicha, que es lo que yo les acabo de comentar. O sea, ya hoy día ya no es como que le hablas al taxi de sitio. Si quieres un servicio de taxi, pues ya mejor pides un Uber o pides un Didi o lo que a ti el servicio que te guste más o la plataforma que te guste más. Ya es como que muy raro que vayamos a tomar un taxi a la calle, ya mejor desde tu teléfono pides un servicio de estos, ¿no? Igualmente nos dice que la economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas características clave que resultan potencialmente relevantes desde una perspectiva fiscal. Y pues las conclusiones de la acción 1 del plan BEPS son estas. La decisión de modificar las excepciones al estatus de establecimiento permanente. Recordemos que establecimiento permanente es cuando un extranjero tiene una sucursal, un local u oficinas en el país en el cual está generando actos de comercio, prestación de servicios o se hace sujeto del gravamen. Eso es el establecimiento permanente, asegurándose que tan solo resulten aplicables a aquellas actividades que tengan un carácter preparatorio o auxiliar. La recaudación del IVA aplicable a los suministros transfronterizos, más concretamente a los que respecta a las transacciones de empresas al consumidor, el B2C, Business to Customer, desarrollar en el contexto de la economía digital de 2013 a 2020. Es decir, las conclusiones del plan BEPS, de la acción 1, nos dicen que de 2013 a 2020 esto tiene que quedar. O sea,
que se tiene que desarrollar y se tiene que ver ya aplicado por todos los países que son pues, la OCDE, lo cual resulta interesante porque cuando empieza la regulación de todo lo que son las plataformas digitales aquí en México, encontramos que fue como que muy acelerado y que fue un copy-paste prácticamente de lo que son las reglas de la OCDE o de las acciones, pero mal elaboradas a mi criterio, mal hechas, no bien estructuradas y que no persiguen precisamente los fines que las acciones del plan BEPS nos dice, sino a mi criterio están mal elaboradas y no se adecúan propiamente a lo que es nuestro marco jurídico tributario. Pero bueno, esa es mi opinión, yo lo dejo a su consideración. Ahora bien, en cuanto a la prestación de servicios, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el origen, el transporte, el seguro, el afianzamiento, el reafianzamiento, el mandato, la asistencia técnica, toda la obligación de dar o no, de no hacer o permitir. ¿Por qué les platico esto? Porque la propia ley del IVA nos dice que entendemos por prestación de servicios. Luego entonces, si yo voy a grabar la prestación de servicios o la enajenación de bienes, pues entonces me voy a tener que remitir a las disposiciones legales aplicables. La ley del IVA, pues sí nos dice lo que es la prestación de servicios. Si nos quisiéramos ir a lo que es la enajenación, nos tendríamos que ir al Código Fiscal de la Federación. Entonces, tenemos perfectamente ubicado en cuanto es prestación de servicios, qué es lo que va a grabar. Entonces, remitámonos al artículo 14 de la ley del IVA. Ahora bien, la economía digital se caracteriza por estar basada en activos intangibles, lo cual tiene un impacto mundial, dado que su transmisor es la Internet. Esto en cuanto a prestación de servicios, porque si bien es cierto, la mayoría de estas aplicaciones lo que hace es prestar servicios, lo cierto es que también tenemos aplicaciones que se encargan de vender o de enajenar nuestras mercancías o los bienes de consumo que nosotros queramos poner a disposición del mercado digital. Pero al final del día, no nos están estas plataformas fungiendo como intermediarios de la venta, es decir, como si fuera un mandato, sino están fungiendo precisamente como el prestador de un servicio, es decir, yo te voy a prestar mi plataforma para que tú prestes el servicio. Entonces, es por eso que se refiere más a activos intangibles. Pero pudiera ser que también en algún momento se lleguen a dar a cabo respecto de bienes tangibles o de activos fijos. Ahora bien, la fuente que les presento a continuación es de la Asociación de Internet MX y nos marca cómo la trascendencia de lo que son las operaciones de comercio electrónico en México de 2009 a 2017. Si ustedes quieren consultar una fuente fidedigna y real en lo que es la Internet, pues yo les aconsejo que se metan a esta asociación. Los números que dan realmente son los más acertados y pues desde las pocas páginas que tenemos en Internet que mide lo que es el comercio digital en este caso o muchísimas otras cosas. Entonces aquí vemos el volumen en dinero, en 2009 era 24.50, hoy día son 396,000, lo que nos está generando no, perdón, en 2017, no están actualizadas las cifras a 21, pero yo lo que les quería exponer es más que nada cómo ha ido en incremento todo lo que son las operaciones que se realizan a través del comercio electrónico en México. Entonces, pues si vemos la gráfica, pues vemos que va en ascendencia y seguirá yendo en ascendencia. Y como se los platicaba desde un principio, el comercio electrónico es lo que va a regular todo el comercio en general. O sea, todas las teorías que nosotros vimos en la universidad, no sé, de Engels, de Adam Smith, pues vamos a tener que a lo mejor reestructurarlas o reentenderlas, porque a partir de ahora, pues la situación con la pandemia
fue como el boom precisamente para que si ya venía creciendo todo esto del comercio electrónico, pues fue precisamente, algunos especialistas lo decían, como haber avanzado 5 años en lo que son los medios digitales. Y pues obviamente que el comercio no se quedó atrás. Todos nos encerramos en nuestras casas y de repente la única forma que teníamos a lo mejor de pedir nuestro súper o de pedir comida, a lo mejor por lo menos al principio, era a través de pues estos servicios, ¿no? Entonces, pues muy probablemente las teorías económicas cambien y se regulen, haya más una prestación de servicios digitales. No digo que el comercio ordinario pues no se va a seguir prestando, pero lo que va a hacer lo top pues va a ser precisamente el comercio digital. Ahora, los servicios digitales en México. En México existe un bajo cumplimiento fiscal en relación al IVA por servicios digitales proporcionados por proveedores no residentes en el país, generando una competencia desigual. Esto México lo sabía desde hace muchísimos años, pero pues no sé si a nuestros legisladores pues les daba flojera redactar la ley, que yo creo que así fue como pasó, porque pues vemos que ha ido muy lento en cuanto al gravamen a prestadores de servicios, a estas empresas transnacionales como Uber, como Didi, como Airbnb, que no son mexicanas, pero que tampoco tienen un establecimiento permanente en el país y que pues entonces de repente resultaba como muy difícil redactar una ley en la cual grabaran el servicio. Entonces yo creo que se les empezó como que a complicar qué es lo que voy a grabar o a quién voy a grabar, al usuario del servicio, al prestador del servicio, el valor de la enajenación, el valor de la compra. Entonces, se tardaron realmente muchísimo en redactar lo que son las leyes como las tenemos hoy día, o por lo menos aplicables para 2021, a mi criterio. Entonces, pues sí dejaron escapar una buena cantidad de, de recursos de los que se podían llegar a través de esta forma de comercio. Y pues bueno, aquí les pongo algunas de las principales plataformas digitales, Amazon, Sin Delantal, Uber, Airbnb, Didi, de las cuales conocemos en México y operan actualmente. Pues bien, para el ejercicio 2020, es decir, para el ejercicio 2021 y para el año pasado, salió la reforma al artículo 113 de la ley del impuesto sobre la renta. Señala el tercer párrafo en fracción 1, 2 y 3 y modifica la retención a estas plataformas digitales. Es lo que les digo, o sea, vamos lentos. Esto tendría que estar ya desde hace muchísimos años en nuestro marco regulatorio, porque las reglas del BEPS están desde hace muchísimos años, ¿no? Pero pues hemos ido lentos en cuanto es el gravamen a estos actos de comercio que se realizan a través de estas plataformas. Y quedan como sigue. En cuanto a prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, va a haber un monto de retención del 2.1%. En prestación de servicios de hospedaje, como puede ser Airbnb, va a ser del 4%. Cuando estábamos hablando de la reforma fiscal aplicable para 2021, yo les decía que desconozco cuáles fueron los montos en cuanto a prestación de servicios y enajenación de bienes, o cuál fue el motivo por el cual decidían que fuera el 2.1 y el 1, no el 10. A mí el que sí me queda claro o un poquito, de un poquito de luz en cuál fue el motivo de grabarlo al 4%, es que tenemos contribuciones locales al hospedaje, que es muy similar a este porcentaje. En algunas entidades de la República nos cobran el servicio, perdón, la contribución local de lo que es el hospedaje, el estar en una habitación de hotel. Si vemos en nuestra factura, pues hay un gravamen a este servicio y sí es muy cercano a lo que es el 4%. De los otros dos, desconozco cuál haya sido el motivo de nuestros legisladores para hacerlo en esa cantidad y no en otras. Eso en cuanto a ISR. Ahora, en cuanto a ley del impuesto al valor agregado, se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 para establecer que los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente que proporcionen los siguientes servicios:
descargas y acceso de imágenes e información, enseñanza a distancia de test o ejercicios, clubs en línea y páginas de citas, que operen a través de intermediarios y que no estén obligados a cumplir con la descripción del RFC, ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios digitales el IVA en forma expresa y por separado. Y además van a tener que proporcionar de manera trimestral la información sobre el número de los servicios y las operaciones realizadas con los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios. Dentro de otras obligaciones de forma, van a tener que tramitar su e-firma, designar un representante legal y señalar domicilio en territorio nacional. Para los que ubican un poquito más en cuanto son derecho fiscal y estas cuestiones, vemos que estas regulaciones que le pusieron a aquellos entes que no son o que no cuentan con un establecimiento permanente en México, o sea, quedó exactamente igual que como si hubiera sido para alguien que sí cuenta con un residente permanente, con la única, digamos, limitante o con la única exención de que no consigan su RFC. Tengo una pregunta. En la parte de enseñanza a distancia, ¿se encuentran las escuelas? No, no propiamente. Las escuelas no, porque estas pues serían instituciones de asistencia privada que presten sus servicios. Sería a lo mejor, por ejemplo, plataformas que sí prestan servicios, pero que no cuentan con un lugar físico para prestarlos, como pudiera ser Open English. O, por ejemplo, plataformas como Duolingo, según yo tengo entendido, es gratuita. No sé si cobren si tengan una membresía plus o algo así, pero sería más enfocado a estas plataformas, o sí instituciones, pero que no cuentan con, con una escuela propiamente para prestar sus servicios o el mobiliario para prestar sus servicios, sino que lo hacen a través de la red, a través de Internet. No sé si con eso respondí la pregunta, si no, si puede, por favor, volver a formularla. Y pues continuando con lo que es en materia de IVA, dice que no van a estar obligados a cumplir con estas disposiciones los residentes en el extranjero que presten sus servicios digitales previstos en el 18. O sea, esto es como quedó la ley. O sea, para no leerles cómo quedó la redacción de la ley, básicamente es esto. Descargas y acceso de imágenes, enseñanza a distancia, test o de ejercicios, clubs en línea, páginas de citas. Es lo que nos va a grabar ISR, pues ya vimos anteriormente cuáles son las que van a ser sujeto de ISR. Ahora bien, también se modifica el artículo 18J y se adiciona un párrafo a la fracción primera para establecer como opción de estas plataformas que operen como intermediarios, en lugar de formular en forma expresa y por separado el IVA, que puedan hacerlo con la leyenda IVA incluido. Es decir, pues es pues si se puede decir facilidad administrativa, porque pues en su mayoría estas plataformas digitales no entienden o es complejo entender nuestro sistema jurídico tributario. Para quienes más o menos conocemos o nos dedicamos al fiscal, de repente resulta muy complejo entender las disposiciones fiscales. Y eso que pues llevamos años estudiándolas. Ahora imagínense para alguien extranjero que le tengas que explicar qué es el ponerlo por separado o que vas a ser causante de IVA, o de repente a mí le cuesta mucho a clientes extranjeros que tenemos explicarles que pues para solicitar la devolución de IVA tienen que cumplir con una serie de requisitos a veces exorbitantes y pues ellos no lo entienden, ¿no? Porque a lo mejor en sus países pues es bien fácil. Tengo saldo a favor por todo el IVA generado y del que me pagaron y del que pagué, tengo saldo a favor, me lo devuelven y ya está. Entonces es como complicado entenderles, no, pues es que aquí en México no es así de fácil, o sea, tienes que cumplir una serie de requisitos y ahora con todas estas disposiciones, que si la razón de negocios, que si la materialidad de operación, que acredítame que realmente tu prestador del servicio te lo prestó, que si pasa o no pasa el contrato, entonces es un lío. Entonces yo me quiero imaginar que en afán de ello,
pues simplemente le agregan el IVA y le pone la leyendita IVA incluido y nos quitamos de problemas. Al adicionarse una fracción tercera, en el artículo, se adiciona la fracción tercera con un cuarto párrafo para liberar a las plataformas digitales de intermediación de proporcionar la información de sus clientes cuando se trate de servicios digitales de descargas y acceso de imágenes, información, películas, enseñanzas o test de ejercicios, clubs en línea y páginas de citas, entre otras, siempre y cuando se le efectúe la retención del 100% de dicho impuesto. Es decir, si no cumple con esa característica, va a ser requisito sine qua non, no va a poder exentuarse de esta como facilidad administrativa que se le está dando a estas plataformas digitales. Y pues es básicamente como tenemos nosotros nuestro marco regulatorio el día de hoy, gravámenes a ISR, gravámenes a IVA en cuanto a la prestación a estos servicios y algunas facilidades administrativas, por así decirlo. Entonces, como ustedes ven, vamos muy lentos en cuanto es la tributación para grabar a medios electrónicos, plataformas digitales o intermediarios que presten sus servicios a través de estas páginas, plataformas, apps, llámenle como quieran. Entonces, a mi criterio, las disposiciones como están elaboradas al día de hoy no están hechas para nuestro marco jurídico o bien no están lo suficientemente elaboradas para hacer la captación de recursos para el gasto público como debería de ser. Creo que se puede explotar y se pueden hacer leyes muchísimo más entendibles, menos complejas y para todas estas plataformas digitales. Cuando el año pasado se solicitó que todas estas empresas sin establecimiento permanente en México cumplieran con todas estas disposiciones, el Servicio de Administración Pública, el Servicio de Administración Tributaria publicó quienes ya habían cumplido, porque algunas se ampararon. Entonces, pues en un afán a lo mejor pues de no cumplir con todo este marco tributario normativo, se ampararon, pero al final del día todos entraron y al día de hoy todas estas grandes plataformas están cumpliendo las disposiciones legales que aplican para México. Hasta aquí sería todo. No sé si alguien tuviera alguna duda o pregunta al respecto. Es un tema cortito, pero sí yo lo que les quería, como más que nada, que quede como claro, es que pues nuestro sistema tributario va lento en cuanto al gravamen de estas plataformas y se los apuesto a lo que quieran que para el próximo año, es decir, para lo que es el ejercicio 2022, vamos a tener reformas en lo que es estas plataformas digitales. Todo lo que no funcionó o lo que fue ineficiente o lo que fue ineficaz para este ejercicio, van a aplicarlo muy seguramente para el año siguiente. Ahora, habrá que ver también cómo se mueven las cámaras, porque pues recordemos que es un año electoral aquí en México, entonces pues el partido que esté en el gobierno, si queda, pues va a hacer lo que él quiera, no solo con las leyes tributarias, sino en cualquier otra. Pero si llegara a perder el control de las cámaras, pues muy probablemente veríamos también cambios, a lo mejor no tan drásticos, en cuanto al gravamen de plataformas digitales. De mi parte sería todo. Por favor, si tuvieran alguna duda o pregunta, las leo en el chat antes de dar por concluido el seminario. Ok, me parece que no tenemos preguntas. Nada más, por favor, los colaboradores de GIA, si me pueden permitir nada más un minutito para tomar la asistencia y damos por concluido. Les agradezco muchísimo su tiempo y que tengan excelente día. Hasta luego.